Y ahí está ya grabando. Se está grabando la clase. Voy a cargar el PDF que vamos a ver o los PDFs que vamos a ver. ¿Está bien? Tardo segundos nada más en esto. ¿Están viendo el PDF? Sí, bro. Muy bien, iniciamos la clase pasada con teoría de la atracción según Micklewhite y empezamos a ver la resistencia al esfuerzo cortante por un método de compresión triaxial. Vimos la cámara de compresión triaxial y vimos los diagramas de cuerpo libre en donde se hace fallar la probeta de suelo y quedamos que ilustran el estado inicial, el estado de esfuerzo inicial con el cual se hizo fallar la probeta y el estado de esfuerzo final con el cual falló en el cual falló la probeta, un estado de esfuerzo intermedio en donde se ve o se muestra, se ilustra la deformación lineal que va sufriendo la probeta y el diagrama de cuerpo libre del estado de esfuerzo final en un sistema bidimensional y del estado de esfuerzo en el plano de falla en un sistema también bidimensional. Quedamos que de aquí vamos a trazar los círculos de Moore y con los círculos de Moore se determina el estado de esfuerzo en el plano de falla cuando la probeta falló, el esfuerzo cortante y el esfuerzo normal al plano de falla. Bien, para esto, me parece, no sé si alcanzamos a ver la curva esfuerzo unitario. De formación unitaria, colegas. Está Sí, la haciendo vimos. mucho frío por acá y Sí la ya vimos, me llegó el frío. Sí, Sí la vimos. Bien, entonces, seguimos y los círculos de Moore los vimos. sí, profe, pero no sé si podría volver a explicarlo. Bueno, de mi parte casi no le agarra muy bien. Entonces sí vimos los círculos de Moore con ustedes, ¿verdad? Sí, profe. Pero hay un colega que dice que por qué no, volvemos a explicar Sí, hice los un pequeño círculos de... repaso para reforzar pues lo que dijo ayer. Sí, está bien. Para trazar los círculos de Moore, en primer lugar, pues, tenemos la gráfica en donde en el eje de las Y se lleva el esfuerzo de corte, aquí, en el eje de las Y. Y en el eje de las X se llevan los esfuerzos normales. ¿Cuáles esfuerzos normales? Sigma 1, sigma 3 y sigma n. Bien, esfuerzo principal mayor, esfuerzo principal menor y esfuerzo normal al plano de falla. Por eso el eje de las X, el eje de los esfuerzos normales. Y en primer lugar asignamos una escala. Y para asignar una escala se toma en cuenta el valor del esfuerzo principal mayor en la falla.
Ya cuando la probeta está en falla inminente y le damos aquí la escala kilogramos por centímetro cuadrado. Bien, en el eje de las Y se le da la misma escala kilogramos por centímetro cuadrado. Muy bien, pero aquí fíjense bien, se tienen dos círculos de Moore. Significa que se hicieron fallar dos probetas. Este círculo pequeño corresponde a una probeta en donde se tuvo un valor dado de la presión confinante, un valor dado de el esfuerzo principal menor sigma 3. Y en la falla, este fue el valor del esfuerzo principal mayor. Bien, aquí se tiene el valor del esfuerzo principal mayor. Y la otra probeta, este círculo que tenemos acá, bien, se hizo fallar con una presión confinante mayor que esta que tenemos aquí, sigma 3, tuvo este valor. Aquí del origen nos vamos y hasta aquí. Y el valor en la falla del esfuerzo principal mayor sigma 1 es este que tenemos aquí, hasta aquí, es ese que tenemos ahí. Por eso, dos círculos, porque se hicieron fallar dos probetas y la escala que se asignó al eje de los esfuerzos normales corresponde al valor, la magnitud del esfuerzo principal mayor aquí en la falla. Esta fue la escala que se tomó en cuenta. Quizás si fueron 4 kilogramos por centímetro cuadrado, 4.5 o 5 kilogramos por centímetro cuadrado. Esa es la escala, esa misma escala se llevó acá en el eje de las Y y se empiezan a trazar los círculos de Moore, uno de cada probeta. Y para esto, pues empezamos con la probeta que se hizo fallar con menor magnitud del esfuerzo principal menor. Y para trazar el círculo se toman en cuenta las condiciones iniciales. Una condición inicial bajo la cual se hizo fallar la probeta esta de menor presión confinante es aquella en donde en el plano principal menor actúa el esfuerzo principal menor y quedamos que el valor del esfuerzo principal o la magnitud del esfuerzo principal menor es el valor o la magnitud de la presión confinante. Bien, ese valor, este esfuerzo es normal al plano principal menor y que el esfuerzo cortante que se produce en ese plano, en el plano principal menor, es igual a cero. No hay esfuerzo cortante porque no hay una fuerza que tienda a deslizar una porción con respecto a otra en el plano vertical. Por eso es cero. Cero de esfuerzo cortante. Y se tiene la magnitud de la presión confinante o del esfuerzo principal menor. Bien, con esa magnitud se posiciona un punto de la circunferencia del círculo de Moore sobre el eje de los esfuerzos normales, que tiene como coordenadas 0 de esfuerzo cortante, 0 de esfuerzo cortante y una magnitud de la presión confinante, la magnitud del esfuerzo principal menor. Esas son las coordenadas de este punto que cae sobre el eje de los esfuerzos normales. Otro punto de la circunferencia del círculo de Moore que cae sobre o que se posiciona sobre el eje de los esfuerzos normales es aquel que tiene como coordenadas el estado de esfuerzo en la falla. Y el estado de esfuerzo en la falla en el plano principal mayor se tiene, ya quedamos, no se desarrolla un esfuerzo cortante, la magnitud del esfuerzo cortante en el plano principal mayor es cero y se tiene un valor del esfuerzo principal mayor. Bien, el esfuerzo normal al plano principal mayor dado por sigma 1 y esa magnitud es la que con ella nos posicionamos y posicionamos el punto ahí de la circunferencia del círculo de Moore, que tiene como coordenadas 0 de esfuerzo cortante y la magnitud del esfuerzo principal mayor, y igual a 0, x igual a sigma 1, aquí.
Y después de esto determinamos el diámetro del círculo de Moore. Y el diámetro del círculo de Moore va a estar dado por la diferencia entre el esfuerzo principal mayor y el esfuerzo principal menor. Este es el diámetro entonces de este punto a este punto. Y enseguida determinamos el diámetro, el radio del círculo de Moore con la diferencia de estos dos esfuerzos así entre dos. Muy bien, y nos da aquí el radio del círculo de Moore. Muy bien, colegas, la pregunta para ustedes es cómo posicionamos el centro del círculo de Moore. Uno nada más. Ah, Por ejemplo, sería el colega que hizo la pregunta, ¿quién fue? yo. Pero su nombre. Ah, Anthony Cabrera, Anthony Palomares Cabrera. Anthony, bien, usted participa, Anthony. Ya esto es una participación desde el momento en que pidió una explicación. Muy Sí, bien, la pregunta para usted, Anthony, entonces, ¿cómo posiciona el centro del círculo de Moore, de ese círculo que ya trazamos? sería el esfuerzo principal mayor más el esfuerzo principal menor sobre dos. Muy bien, el promedio de los dos esfuerzos. Bien, Sí, entonces, la Y es igual a 0 y la X es el promedio de los dos esfuerzos, por eso Y es 0 y el promedio de los dos esfuerzos aquí, centro del círculo de Moore. Muy bien, quedamos que el plano de falla, cuando es una falla con fractura, se inclina en un ángulo teta con respecto al plano principal mayor, a la horizontal, cuando vimos el diagrama de cuerpo libre. Muy bien, y ese ángulo es teta, se designa como teta. Después, aquí en el círculo de Moore, el radio vector lo orientamos dos veces ese ángulo, el ángulo teta. Y aquí en este círculo, esta es la orientación, este es el ángulo dos veces teta. Y aquí quedó el radio vector y que define este punto de la circunferencia del círculo de Moore. Y ese punto de la circunferencia del círculo de Moore tiene como coordenadas la ordenada, la magnitud del esfuerzo cortante, tau, la magnitud del esfuerzo cortante que quedamos es paralelo tangente al plano de falla y se tiene como abscisa la magnitud del esfuerzo normal, aquí, la magnitud del esfuerzo normal y el esfuerzo normal denotado como sigma n. Bien, las coordenadas de este punto definen el estado de esfuerzo en el plano de falla, en falla inminente, así lo vamos a interpretar en falla inminente. Muy bien, hemos determinado el estado Profe, de esfuerzo. Sí, ¿y ese ángulo teta de dónde se obtiene o de dónde sale? ayer se vino a clase usted. Sí, profe, nada más que me salí No le digo, hombre. antes. Sí, no se anden saliendo. No sé si avisó, creo que se iba a salir. sí, él Mire, sí avisó, profe, fue el que este es el hizo. diagrama de cuerpo libre que ilustra el estado de esfuerzo en la falla. Y cuando hay un plano de falla bien definido como aquí, se inclina en un ángulo teta con respecto al plano principal mayor. Aquí está el plano principal mayor, es la horizontal que tenemos ahí. En el plano principal mayor, decíamos, actúa el esfuerzo principal mayor. Bien, teta se define así como el ángulo formado entre el plano principal mayor y la línea que define el plano de falla, esta que tenemos aquí, y medimos este ángulo y ya lo tenemos. Teóricamente es igual a 45 grados más phi sobre 2. El problema es determinar phi ahí. En la práctica directamente podemos hacer esta determinación, determinando la altura del triángulo, la altura de este triángulo y la base, altura y base, arco tangente y ya tenemos teta, el valor de teta. Muy bien,
Después acá en este diagrama de cuerpo libre se representa el estado de esfuerzo en el plano de falla. Aquí tenemos sigma n y tau. Bien, entonces eso ya no me voy más a detalle porque se nos hace tarde y no se anden saliendo. ¿Está bien? Muy bien, Sí, está bien, profe. Sí, por eso aquí tenemos ya determinado el estado de esfuerzo en la falla. Aquí, este punto representa entonces el plano de falla. Sus coordenadas, el estado de esfuerzo que se produce en falla inminente y en la magnitud de sigma n y la magnitud de tau, del esfuerzo cortante. Hemos determinado el estado de esfuerzo de esa probeta que se hizo fallar con esta magnitud del esfuerzo principal mayor. De igual manera se interpreta este círculo. Primero se posiciona este punto sobre el eje de los esfuerzos normales y después sobre el mismo eje. Después se determina el centro del círculo de Moore. Aquí tenemos el centro del círculo de Moore. El diámetro del círculo de Moore, ahora de aquí a aquí. El radio del círculo de Moore de aquí a aquí. Se orienta el radio vector 2 veces teta. 2 veces teta. Vean, aquí tenemos 2 veces teta es pi sobre 2 más phi, también así se interpreta. Bien, entonces lo orientamos en el sentido antihorario y esta es la posición. Muy bien, este es el punto que define esa posición del radio vector. Déjenme cerrar todas las ventilaciones que tengo en este salón, colegas, porque ya está haciendo efecto la corriente de aire. Listo, colegas, ya estoy aquí. Muy bien, decíamos que orientado el radio vector 2 veces teta define este punto de la circunferencia del círculo de Moore y que quedamos en el otro círculo, define el estado de esfuerzo. En falla inminente, el estado de esfuerzo en el plano de falla, cuando hay una falla con fractura bien definida como en el diagrama de cuerpo libre que vimos anteriormente. Bien, las coordenadas de este punto son la ordenada, la magnitud del esfuerzo cortante y la abscisa, la X, es la magnitud del esfuerzo normal, la magnitud del esfuerzo normal. Muy bien, hemos determinado el estado de esfuerzo en la falla para la probeta número 2 o simplemente la probeta que se hizo fallar con mayor presión confinante o mayor magnitud del esfuerzo principal menor. Y hasta ahí se cumple con uno de los propósitos de determinar el estado de esfuerzo en la falla, la resistencia al esfuerzo cortante del suelo, que es la que utiliza Moore, que es la que se utiliza para la ecuación de Moore-Coulomb. Pero debemos de determinar también los parámetros de la ecuación de Moore-Coulomb. Y la ecuación de Moore-Coulomb predice o calcula la resistencia al esfuerzo cortante máximo a partir de una componente de cohesión y una componente de fricción. La componente de fricción ya la hemos comentado cuando vimos la ley de fricción seca de Coulomb. Ahí mencionamos que la componente de fricción está dada por el producto del esfuerzo normal y el coeficiente de fricción. ¿Qué fue lo que hicimos para tener este comentario? Allá despejamos el esfuerzo normal y nos quedó así, el esfuerzo cortante y nos quedó el producto del esfuerzo normal por el coeficiente de fricción. Me parece que no lo mencionamos como tal, pero donde vimos una componente de fricción fue en la herramienta en forma de plano inclinado o un coeficiente, una fuerza de fricción, suelo, superficie metálica, interfase suelo-metal.
Ahí sí vimos una componente como tal de fricción. En la ley de fricción seca de Coulomb, despejen el esfuerzo cortante máximo y les queda el producto del esfuerzo normal por el coeficiente de fricción. De esta manera, la ecuación de Coulomb para determinar la resistencia al esfuerzo cortante va a estar dada por la sumatoria de una componente de cohesión y una componente de fricción. ¿Cómo determinamos los parámetros de la ecuación de Coulomb? Aquí de Mohr-Coulomb, porque utilizamos los círculos de Mohr para formular esa ecuación. Así, la vamos a obtener así. Los parámetros los obtenemos así. Trazamos la envolvente a los círculos de Mohr. Esta es la envolvente, es la línea tangente a los círculos de Mohr, tangente a este círculo y tangente a este círculo. Es la mejor curva y a eso se le llama envolvente a los círculos de Mohr. Muy importante considerar que es perpendicular al radio vector de cada uno de los círculos, perpendicular al radio vector. Así trazamos la envolvente y la proyectamos de tal manera que intersecte el eje de las ordenadas. Aquí la envolvente intersectó el eje de las ordenadas en el origen, de manera que la componente de cohesión no es igual a cero, no hay cohesión entre partículas de suelo. Si esta envolvente ha pasado, por ejemplo, por este punto, corta este punto, que la envolvente hubiese ido así, que este círculo hubiera estado un poquito más pequeño, así la envolvente tangente a los dos círculos y pasa por esta altura, vamos a decir, del eje de las ordenadas. En este punto de intersección se tiene una magnitud del esfuerzo cortante, pero es la magnitud de las fuerzas de cohesión entre partículas de suelo. Por eso componente de cohesión, pero aquí, como pasó en el origen, la componente de cohesión o las fuerzas de cohesión entre partículas de suelo es igual a cero. Después, la inclinación de la envolvente a los círculos de Mohr con respecto al eje de los esfuerzos normales o al eje de las X define el ángulo de fricción entre partículas de suelo. Phi, dado aquí como phi. De esta manera podemos decir que el ángulo de fricción entre partículas de suelo es el ángulo formado entre la horizontal o el eje de los esfuerzos normales y la envolvente a los círculos de Mohr. Ese es el ángulo phi. El coeficiente de fricción, de acuerdo con la ley de fricción seca de Coulomb, es el cociente que resulta de dividir, es decir, entonces, arco tangente de phi es el cociente que resulta de dividir el incremento en el esfuerzo cortante entre el incremento en el esfuerzo normal. El incremento entre el esfuerzo cortante y el incremento en el esfuerzo normal. Esa es la pendiente de la envolvente a los círculos de Mohr. Y la pendiente es tangente de phi y ese es el coeficiente de fricción entre partículas de suelo. Arco tangente es el ángulo phi y es el ángulo de fricción entre partículas de suelo. Ahora sí ya tenemos dos parámetros o dos variables de la ecuación de Mohr-Coulomb. C, que es igual a cero aquí, las fuerzas de cohesión entre partículas de suelo, y el ángulo de fricción interna entre partículas de suelo, que tangente de este ángulo es el coeficiente de fricción de la ley seca de fricción de Coulomb, de fricción seca de Coulomb. Muy bien, entonces ya la envolvente es para obtener los parámetros de la ecuación de Mohr-Coulomb o ecuación de Coulomb. Es el original, es el que obtuvo la ecuación de resistencia al esfuerzo cortante máximo, es decir, en falla inminente. La ecuación entonces de Coulomb o la ecuación de Mohr-Coulomb
es la que rige el comportamiento de la envolvente a los círculos de Moore. Esfuerzo cortante tau es igual al producto del esfuerzo normal por, es igual tau, es igual al producto del esfuerzo normal sigma n por tangente de phi. Esa es la componente de fricción. Si tuviéramos un valor aquí de C más C, y normalmente se dice tau max es igual a C más el producto de sigma n por tangente de phi. Esa es la ecuación de resistencia al esfuerzo cortante máximo de la ecuación de Coulomb, dada por la ecuación de Coulomb o bien por la ecuación de Moore-Coulomb, porque aquí la obtuvimos a través de los círculos de Moore. Muy bien, con los círculos de Moore obtuvimos el estado de esfuerzo para cada una de las probetas que fallamos. Y también se tienen las ecuaciones paramétricas para calcular el estado de esfuerzo en la falla. Y son las ecuaciones paramétricas de los círculos de Moore. Con estas ecuaciones ustedes trazan cada uno de los círculos. Muy bien, aquí el esfuerzo normal es igual a la sumatoria de estos términos. Aquí se tiene el centro del círculo de Moore. Aquí se tiene el radio vector y aquí la función coseno de 2 veces el ángulo que tenemos aquí. 2 veces la orientación del radio vector. Bien, entonces 2 teta, coseno de 2 teta. Y para calcular o estimar el esfuerzo cortante se tiene aquí el producto. Bien, este producto, aquí se tiene el radio vector y aquí la función seno de 2 teta. Seno de 2 teta. Con estas ecuaciones pueden trazar sus círculos de Moore o bien simplemente obtener el estado de esfuerzo en la falla. Muy bien, estos son los círculos de Moore. Se utilizan para determinar el estado de esfuerzo en la falla y también para obtener la ecuación de Coulomb o bien de Moore-Coulomb para estimar o calcular la resistencia al esfuerzo cortante máximo en falla inminente de un suelo. Si tienen alguna pregunta, la pueden hacer. No sé si ya lo habíamos visto, colegas, pero bueno, ahí está la repetición para el colega que la pidió. Muy bien, otro procedimiento que se utiliza para determinar la resistencia al esfuerzo cortante es la caja de corte directo. Y la caja de corte directo tiene como principio para determinar la resistencia al esfuerzo cortante máximo o bien la resistencia al esfuerzo cortante del suelo en falla inminente. La ley de fricción seca de Coulomb. Ese es el principio de funcionamiento de la caja de corte directo que tenemos aquí. Aquí se tiene el diagrama de cuerpo libre de la caja de corte directo. ¿Cuál de las dos pruebas, esta de ensayo de corte directo o de la prueba triaxial, ensayo de corte triaxial, es la mejor y la que en la actualidad se está utilizando mucho? Es la de compresión triaxial. Pero Coulomb por allá a principios del siglo XX utilizó una caja de corte directo para determinar la resistencia al esfuerzo cortante en falla inminente. Y en la actualidad se tiene modernizada también ya esta caja con sensores para determinar la fuerza cortante, la fuerza normal y la deformación angular que vamos a tener aquí, que se tiene aquí, y que nosotros la vamos a llamar simplemente desplazamiento de un bloque de suelo con respecto al otro, o de una porción de la probeta de suelo con respecto a otra. Muy bien, esto es, lo que tenemos aquí es un diagrama de cuerpo libre de la caja de corte directo, una sección transversal de la caja de corte directo. ¿Cuáles son sus componentes? Aquí se tiene una estructura que se le considera como estructura base de esta caja de corte, una estructura inferior de la caja de corte directo. Y aquí todo lo sombreado, así como esta parte que está sombreada en la parte superior, todo esto que está sombreado también es la tapa o la estructura superior de la caja de corte directo. Internamente se tiene este espacio confinado,
por la base y por la tapa, bien por la estructura inferior y por la estructura superior. Bien, ahí eso se le considera como una cámara o la cámara de la caja de corte directo. ¿Qué es lo que tenemos aquí en la parte inferior sobre la superficie de la base? Una placa porosa. Esta placa porosa es de piedra porosa que permite el flujo de agua hacia el exterior de la caja. No se muestran los barrenos como en el caso de la caja como en el caso de la cámara triaxial. Aquí no se muestran, pero hay barrenos aquí a través de la base que permiten el flujo de agua hacia el exterior. Bien, aquí la lámina o la placa de piedra porosa y enseguida se tiene la probeta de suelo. Una probeta que tiene como dimensiones una longitud y un ancho que es hacia nosotros, hacia afuera de la pantalla. Ahí tenemos el ancho de la probeta, o podemos decir también hacia el fondo de la pantalla. Esas son las dimensiones. Bien, después, sobre la cara superior de la probeta se tiene también una placa porosa de piedra, igual que esta que tenemos acá, que permite el flujo de agua a través de la estructura superior hacia el exterior. Pero aquí no se muestran los barrenos, los conductos. Y finalmente, esta parte de la estructura superior, todo esto que está sombreado, y que se denota aquí como pistón, que significa que tiene un movimiento vertical aquí dentro de la caja y por eso se le llama pistón, pero es parte de la estructura superior de la caja de corte directo. Estos son los componentes. Aquí se lleva a cabo un ensayo de resistencia al esfuerzo cortante drenado, es decir, que se permite la salida del agua. Pero al igual que en el caso que mencionamos allá con la cámara triaxial, aquí para suelos agrícolas no hay flujo de agua. O sea, la humedad es muy baja, no alcanza a salir el agua que está retenida entre partículas de suelo. En las pruebas de corte para ingeniería civil hay ocasiones en que la probeta de suelo está totalmente saturada y por eso se permite el drenaje y se especifica eso. Es una prueba consolidada drenada para ese caso. Muy bien, estos son los componentes y enseguida para llevar a cabo el ensayo se tiene lo siguiente. ¿Recuerdan cuando mencionamos la ley de fricción seca de Coulomb, que se aplicaba una fuerza horizontal? Pues de igual manera, aquí tenemos el mecanismo a través del cual aplicamos esa fuerza horizontal denotada aquí como fuerza cortante. Allá mencionamos que la fuerza horizontal FH era igual a la fuerza cortante tau, que se produce en la superficie de contacto bloque sobre bloque. Allá decíamos así, aquí es en la superficie suelo sobre suelo, en la interfase suelo sobre suelo. Aquí se va a formar un plano de falla conforme avancemos en el ensayo. Bien, entonces este mecanismo es para aplicar la fuerza horizontal. Estamos midiendo la deformación angular aquí directamente, no es la deformación angular como tal. Hay un desplazamiento aquí de este bloque así. Primero, teóricamente, aquí se establece un ángulo entre la deformación que se tiene conforme se lleva a cabo el ensayo. Hay una línea aquí. Y esta vertical que tenemos acá nos da una deformación angular, ángulo formado entre la vertical y esta línea de deformación que se traza aquí, que se produce conforme avanzamos en la prueba. Bien, entonces, ¿podemos tener el ángulo de deformación? Sí, aquí. Bien, entonces, cateto opuesto entre cateto adyacente. Muy bien, pero aquí simplemente lo que vamos a medir es la deformación. Acá posicionamos un micrómetro por aquí aproximadamente junto a esta estructura. Y ese micrómetro nos está midiendo el desplazamiento de la estructura superior, que va a hacer un desplazamiento así horizontal. Bien, entonces, aquí un desplazamiento horizontal registrado en el extensómetro. Es un micrómetro que dicen muchos, es micrómetro. Para nosotros es un extensómetro, así como lo mencionamos en la caja
en la cámara de compresión triaxial, aquí también, un extensómetro que nos mide el desplazamiento de la estructura superior con respecto a la estructura inferior, o bien de la porción de suelo superior con respecto a la porción de suelo inferior. Pero aquí lo posicionamos y junto a esta estructura está la punta del vástago que mueve la aguja aquí en el extensómetro. Muy bien, entonces aquí se tiene FH o bien tau, simplemente tau, que es la fuerza cortante. Conforme aplicamos la fuerza horizontal, y aquí sería la fuerza cortante porque quedamos que FH es igual a tau. Conforme se incrementa FH, recuerden, se incrementa tau aquí, fuerza cortante, dividido entre el área de la sección transversal, esfuerzo cortante. Conforme se incrementa la fuerza cortante, se incrementa o se produce aquí un esfuerzo cortante que también se incrementa porque se está incrementando la fuerza cortante. FH también. Muy bien, y esto lo llevamos hasta que se desliza la porción superior de esta probeta con respecto a la porción inferior, y en ese momento nosotros, ¿cómo vamos a decir? En este momento ya hay un deslizamiento de la porción superior con respecto a la porción inferior, cuando el valor de la fuerza cortante aquí, o FH, decae. Poco, pero decae el valor. Bien, entonces, en ese momento se sigue incrementando la deformación, el desplazamiento que tenemos aquí, pero bajo una fuerza cortante ya menor que de falla inminente. Bien, entonces, y ya hasta ahí terminó. En falla inminente es cuando, en desplazamiento inminente es cuando nos interesa el valor de la fuerza cortante, y que dividido entre el área de la sección transversal se tiene el esfuerzo cortante. Muy bien, esta es la caja de corte directo. Este es el ensayo que se lleva a cabo. Conforme se lleva a cabo el ensayo, se van levantando datos de fuerza cortante y deformación o desplazamiento lineal aquí. ¿Cómo obtenemos la deformación o desplazamiento unitario? Dividiendo este pequeño desplazamiento que ya registramos aquí en el extensómetro entre la longitud total de la probeta, que tiene un ancho y una longitud. Y aquí también podemos decir una profundidad. No mencionamos la profundidad porque aquí hay un plano de falla. Y en realidad la porción superior tendría esta altura, la porción inferior esta otra altura que tenemos aquí. Bien, entonces dividimos este desplazamiento horizontal entre la longitud total de la probeta. En forma dimensional, así se tiene la deformación unitaria épsilon que habíamos comentado allá en la curva esfuerzo de corte de formación a partir de una prueba triaxial. Aquí se obtiene a partir de una prueba de caja de corte directo. Y si se multiplica por 100 ese cociente, se tiene la deformación unitaria épsilon en porcentaje, el porcentaje de este desplazamiento con respecto a la longitud total. Hemos tenido datos de fuerza cortante, por lo tanto de esfuerzo cortante y deformación unitaria. La deformación unitaria se puede expresar en forma dimensional o en por ciento. Y se tienen datos de la carga normal, sí se tienen datos de la carga normal. Recuerden ustedes la ley de fricción seca de Coulomb. Allá decíamos, el peso del bloque superior sobre el bloque inferior produce una fuerza vertical, y esta fuerza vertical es perpendicular a la superficie de contacto suelo sobre suelo. Dividida entre esa superficie se tiene el esfuerzo normal.
y el bloque de suelo inferior produce un esfuerzo normal igual y en sentido contrario al aplicado aquí debido a la masa. Bien, entonces también se tiene un valor de esfuerzo normal denotado como Fn allá. Pero fíjense bien aquí la estructura que tenemos. Ahora se tiene la masa de esta porción de la probeta de suelo. Desde aquí, desde el plano de falla, la parte media de la probeta hacia arriba, tenemos una masa. Otra masa dada por la piedra porosa. Otra masa dada por el pistón solamente. Y así es como llevamos a cabo el ensayo. Bien, sí se aplicó una fuerza normal al plano de falla, a la superficie de contacto suelo sobre suelo, dada por la sumatoria de esta masa, esta y esta otra. ¿Podemos incrementar la fuerza normal? Sí se puede incrementar la fuerza normal. ¿Cómo? Aplicando pesos aquí. Está diseñada la caja de tal manera que se puede aplicar una pieza metálica aquí y de esta manera incrementar la magnitud de la fuerza normal, del esfuerzo normal a la superficie de contacto suelo sobre suelo y llevar a cabo el ensayo así como lo mencionamos. Incrementamos la fuerza cortante, obtenemos su valor en falla inminente cuando aquí se tiene un desplazamiento y podemos seguir desplazando la porción superior con respecto a la porción inferior. Y hay un decaimiento de la fuerza cortante, pero ya después, en falla, ya fallada la probeta, deslizamiento, desplazamiento de la porción superior, pero la fuerza cortante va a ser constante, constante. A esa fuerza cortante se le conoce como fuerza residual. Muy bien, preguntas, colegas, en relación con lo que hemos comentado. Tenemos el esfuerzo cortante, el esfuerzo normal y la deformación unitaria. Esfuerzo cortante, esfuerzo normal, deformación unitaria. Datos para trazar la curva, esfuerzo de corte, deformación unitaria. Con la cámara de compresión triaxial decíamos esfuerzo unitario o esfuerzo principal mayor o esfuerzo desviador, deformación unitaria. Y aquí decimos esfuerzo cortante, deformación unitaria. Bien, preguntas. Fíjense bien, lo que les comenté, sin contrapesos, se hizo un ensayo. Con contrapesos se hizo otro ensayo. Incrementamos los contrapesos y hacemos otro ensayo. Otro contrapeso más y hacemos otro ensayo. Se recomiendan realizar 3 o más ensayos con un incremento en el esfuerzo normal o en la fuerza normal. Si son 4, bien, 5, bien, pero con 3 es el estándar para realizar el ensayo de resistencia al esfuerzo cortante con la caja de corte directo. Muy bien, preguntas. Si no hay, nos vamos a trazar las curvas. Ahora quedamos que son curvas. Esfuerzo de corte, deformación. Esfuerzo de corte, deformación unitaria, obtenidas con la caja de corte directo. Bien, ¿cómo trazamos estas curvas? Así. Fíjense bien, aquí se tiene una gráfica en donde hay 3 curvas. Internamente hay 3 curvas. Esta, la curva A, es para un suelo arenoso seco. La curva B es para un suelo arcilloso seco. Y la curva C es para un suelo franco. ¿Cómo trazamos las curvas? Así como lo mencionamos en compresión triaxial. En el eje de las Y, allá llevábamos el esfuerzo unitario aquí, la magnitud del esfuerzo cortante, tau.
dada en kilogramos por centímetro cuadrado, decíamos allá, aquí dado en kilogramos por centímetro cuadrado. Y en el eje de las X llevamos la deformación unitaria, épsilon. ¿Cómo obtuvimos la deformación unitaria? Dividiendo el desplazamiento entre el desplazamiento del bloque de suelo superior con respecto al bloque de suelo inferior, entre la longitud total por 100, y así para cada dato de esfuerzo cortante un valor de la deformación unitaria. Tomemos la curva esta de un suelo arenoso seco para trazarla, la curva A. Bien, entonces aquí las coordenadas de cada punto. La X, el valor de la deformación unitaria, y la Y, el valor del esfuerzo cortante, que ya quedamos cómo obtenemos el valor del esfuerzo cortante, dividiendo la fuerza de corte entre el área de la sección transversal. Muy bien, entonces son las coordenadas de este punto, y así con cada uno de los puntos de esta curva hasta llegar en falla inminente aquí. En este punto se tiene una magnitud de la deformación unitaria y del esfuerzo cortante. Y después se sigue desplazando la masa de suelo superior con respecto a la masa de suelo inferior. Y aquí para este suelo, la magnitud del esfuerzo de corte permaneció constante. Para esta deformación unitaria, el esfuerzo cortante tuvo el mismo valor. Después de falla inminente, el esfuerzo de corte fue igual. La fuerza horizontal FH o la fuerza de corte tau nada más fue la misma. Bien, entonces se siguió desplazando, se incrementó la deformación. Para esta deformación, este fue el valor del esfuerzo de corte. Igual permaneció constante aquí a este punto en donde se empezó a desplazar la porción superior con respecto al inferior y se hizo constante. Bien, aun cuando vemos que hay cierta pendiente de la curva aquí, no, es una curva horizontal paralela al eje de la deformación unitaria. Bien, entonces se tiene el esfuerzo de corte residual aquí. Los valores del esfuerzo de corte es un valor residual que se tiene. Y nuevamente comento la analogía con las operaciones agrícolas. Aquí, hasta aquí para una aradura. Cuando se realiza una operación de aradura con arado de discos, el suelo reacciona y ofrece una resistencia al desplazamiento de ese cuerpo cortante. Y este es el valor. Después falla y estos fueron los valores, fue el mismo valor. Cuando realizamos una operación de rastreo, el suelo ofrece esta misma resistencia que tenemos acá, a esta, para un suelo arenoso seco. Muy bien, esa es la interpretación. Primero trazo de la curva y enseguida interpretación. Y después tomemos la curva B, esta que tenemos aquí, para un suelo arcilloso seco. El trazo de la curva es igual. Las coordenadas de cada punto, esfuerzo de corte, deformación unitaria. Y así nos vamos hasta llegar a este punto. En este punto de inflexión de la curva es de falla inminente cuando la porción de suelo superior se empieza a deslizar con respecto a la porción de suelo inferior. Las coordenadas de ese punto, la magnitud de la deformación unitaria en falla inminente y la magnitud del esfuerzo de corte en falla inminente. Y después se sigue desplazando la porción superior con respecto a la inferior, pero bajo un esfuerzo de corte decreciente. Bajo un esfuerzo de corte decreciente para esta deformación, esta es la magnitud del esfuerzo de corte. Hasta llegar a este punto en donde se tiene esta magnitud de la deformación que fue creciente siempre, y esta magnitud del esfuerzo de corte que fue decreciente en todo este tramo de la curva, Y después se siguió desplazando la porción de suelo superior con respecto
al bloque de suelo inferior se incrementó la deformación, pero la magnitud del esfuerzo de corte permaneció constante. Fue constante, aunque vemos que es una pendiente decreciente, es una pendiente plana la que tenemos ya aquí, bien paralela al eje de la deformación unitaria. Y hasta ahí llegó el ensayo. Se tiene aquí la magnitud del esfuerzo de corte y de la deformación unitaria en falla inminente. Y aquí se tiene una magnitud de la deformación unitaria y el esfuerzo de corte residual. Ya cuando hay un desplazamiento de una porción de suelo con respecto a otra. Muy bien, estas son las curvas. Esta es la curva para un suelo arcilloso seco y esta sería para un suelo franco. Normalmente son suelos agrícolas y que tienen cierto contenido de humedad. Bien, esa es la curva para un suelo franco. Entonces, ¿cómo se traza la curva? Así como mencionamos el trazo de estas curvas. En el punto de inflexión se tiene el valor del esfuerzo de corte máximo o de falla inminente y un valor de la deformación. Y después se tiene el valor de la deformación unitaria, que fue creciente, pero el esfuerzo de corte fue decreciente y se tuvo este valor. Muy bien, después para esta deformación se registró este valor del esfuerzo de corte y fue igual al valor que se obtuvo aquí para esta deformación. Y para esta que tenemos acá, para esta deformación, el esfuerzo de corte fue igual que el que tuvimos aquí. De manera que el valor de esta magnitud es el valor del esfuerzo de corte residual. Bien, así se interpreta. Y aquí el valor del esfuerzo de corte máximo o el valor del esfuerzo de corte en falla inminente. Así para cada curva, la misma interpretación. Si tienen alguna pregunta, la pueden hacer. ¿Cómo determinan? Yo les voy a hacer una pregunta. ¿Cómo determinan el módulo esfuerzo de corte de formación unitaria? En una prueba triaxial decíamos módulo esfuerzo de unitario o esfuerzo principal mayor de formación unitaria o esfuerzo unitario de formación unitaria. Y aquí, módulo, esfuerzo de corte de formación unitaria. Les di oportunidad de preguntar y no lo hicieron. Para esta curva, tomémosla de un suelo franco que nos interesa. Aquí hay una porción recta de la curva. En toda esta porción recta es donde hay una relación directamente proporcional entre el esfuerzo de corte y la deformación unitaria. Y en todo este tramo, en donde hay esa relación directamente proporcional entre las dos variables, el comportamiento de la probeta de suelo es elástico y significa que si se retira aquí el esfuerzo de corte, la probeta recobra sus dimensiones originales. Entonces, el módulo esfuerzo de corte de formación unitaria se determina con la pendiente de la curva en este tramo, donde el material o la probeta se comporta de manera elástica y sería la tangente. La tangente está dada por el cociente que resulta de dividir el incremento entre el esfuerzo de corte y el incremento de la deformación unitaria. Ese es el módulo esfuerzo de corte de formación unitaria. Así es como se obtiene. Muy bien, ¿para qué trazamos las curvas? Para tener bien claro aquí el estado de esfuerzo en la falla, que es un esfuerzo de corte bajo un esfuerzo normal que puede ser sin contrapesos, así como lo mencionamos en la caja de corte, es decir, el esfuerzo normal permaneció constante durante toda la prueba.
Bien, entonces, esos tres datos se tienen: esfuerzo de corte en falla inminente y su esfuerzo normal, y la deformación unitaria. Así para cada una de las curvas, para cada una de las curvas. Podemos tener diferentes curvas, esfuerzo de corte, deformación, para cada tipo de suelo, para el suelo B, el suelo A y el suelo C. Sí, así como lo mencionamos. Y son las curvas que se están presentando aquí. Estas curvas son para un suelo arenoso seco, estas para un suelo arcilloso seco y estas para un suelo franco, en donde un suelo franco tiene cierto contenido de humedad. Para cada uno de los tipos de suelo se hace variar el esfuerzo normal. Así, desde el esfuerzo normal dado por sigma N1 hasta el esfuerzo normal dado por sigma N3. Son 3 ensayos con un incremento del esfuerzo normal. Sigma N1 menor que sigma N2 menor que sigma N3. Y por eso 3 curvas. La interpretación de cada curva es la misma que ya hicimos. El trazo de las curvas es así como lo mencionamos también. De igual manera para un suelo arcilloso seco. Se hicieron 3 ensayos haciendo variar el esfuerzo normal desde sigma N1 hasta sigma N3. Y estas son las curvas de comportamiento. Y para el suelo franco también 3 ensayos, desde sigma N1 hasta sigma N3. Y se tuvieron estas 3 curvas de comportamiento. Si tienen alguna pregunta en relación con las gráficas que tenemos aquí, adelante. Aquí se tiene la condición bajo la cual se hicieron los ensayos para cada tipo de suelo. Yo tengo una pregunta. A ver, dígame, colega. Entonces para esos tres, bueno, para esas tres gráficas lo hicimos con contrapeso, ¿no? Sí, eso Que sí. por eso eran así las. Entonces, para cada tipo de suelo, digamos que sería lo mismo, o bueno, nos daría resultado para lo de la compactación, ¿no sería como que lo mismo? Como que contrapeso, nos daría, Nos daría lo mismo para compactar el suelo, dice. ajá, como para el resultado de también de saber lo de la compactación del suelo. Sí, podemos decir que podemos determinar la densidad del suelo bajo diferentes esfuerzos normales. Ajá. Y sí tener ahí la densidad, porque, por ejemplo, fíjense bien, al incrementar la carga normal ahora, en la actualidad, voy a pasar, qué bien que hizo la pregunta, colega. Aquí. Podemos nosotros tener aquí un extensómetro también, y la punta de este extensómetro aquí, por este lado o bien por este lado del pistón. Y el extensómetro lo que nos va a registrar es el desplazamiento vertical de acuerdo con la carga normal. El desplazamiento vertical para cuando no se adiciona contrapesos, pues es este que tenemos aquí. Y podemos decir que es 0 en el extensómetro, acá. Pero después incrementamos el peso y el extensómetro no lo quitamos, ya tenemos una lectura ahí. O lo podemos retirar para poder hacer cambios aquí y tomar en cuenta la lectura que ya tenemos ahí. Cuando se instala de nuevo, se pone la lectura que quedó ahí en el ensayo anterior. Se adiciona contrapeso, ahora ya con el extensómetro nuevamente aquí, se adiciona contrapeso y se registra el desplazamiento vertical que se tiene debido a la deformación por el peso normal aquí a la superficie superior de la probeta de suelo. Entonces, bajo esa situación, sí tenemos un acortamiento de esta altura y podemos decir el peso de la probeta va a ser el mismo, pero varía las dimensiones, el volumen que tenemos aquí. ¿Cómo determinamos el volumen? Pues la longitud por el ancho que está hacia nosotros y por esta altura que quedó.
después de aplicar el peso aquí, por la altura total que tenemos aquí. Y la masa entre el volumen nos da una densidad. Esta densidad es mayor que la densidad que tenemos inicialmente. Y sí podemos decir, bajo diferentes grados de compactación. No es un proceso de consolidación como tal, pero podemos decir que también se lleva a cabo un proceso de consolidación que trae como resultado un grado de compactación aquí, en la probeta. Bien, se puede hacer, pero lo normal es no registrarlo, pero sí lo podemos hacer, y más ya en la actualidad que tenemos los extensómetros para ambos desplazamientos vertical y horizontal. Es más, ya se tienen sensores. Mediante sensores podemos hacer las mediciones de desplazamiento horizontal y vertical, y esa es una caja de corte moderna. Muy bien, quedó contestada, colega. Me Sí, fui un profe. poquito más allá, pero ya sí quedó eso que dice usted. Ok, muchas gracias, profe. Sí. ¿Su nombre, colega? Soy yo, Anthony. Anthony. Sí, Anthony, Muy bien, correcto. Anthony. Tomo en cuenta eso porque eso está bien. ¿Cómo andamos en tiempo, Anthony? Faltan largos 15 minutos. Damos 10, 5 antes me interrumpen. Por favor. Muy Sí, profe. bien, decíamos que en esta caja de corte directo se tienen datos de esfuerzo de corte, esfuerzo normal a la superficie de falla, suelo sobre suelo. Y con esos datos, además, mencionamos la deformación unitaria, pero con los datos de esfuerzo de corte, esfuerzo normal, se tienen pares de datos que son las coordenadas de puntos de la curva, de una curva aquí, en donde en el eje de las Y se lleva la magnitud del esfuerzo de corte y en el eje de las X se lleva la magnitud del esfuerzo normal. Bien, entonces, ¿cómo teníamos estas curvas en una compresión triaxial? Trazando la envolvente a los círculos de Moore. Aquí es como si se trataran la envolvente a círculos de Moore, pero no es como tal. Simplemente, pues tenemos curvas muy similares a la envolvente en función del esfuerzo de corte y del esfuerzo normal. Pares de datos que definen las coordenadas de un punto o de los puntos de cada una de las curvas que tenemos aquí. Bien, internamente trazamos las curvas, ya sabemos, vamos a dar la escala a los ejes en función del esfuerzo normal máximo aplicado, que en este caso fue sigma N3, y es la misma escala para el esfuerzo de corte, kilogramos por centímetro cuadrado y kilogramos por centímetro cuadrado. Ahora sí, tomemos el suelo arenoso seco y tracemos la curva de ese suelo, curva, esfuerzo de corte máximo, esfuerzo normal. Bien, entonces ya tenemos la escala y podemos decir para el esfuerzo normal sigma N1, este fue el valor del esfuerzo de corte máximo. Las coordenadas de este punto, de esta curva y así, para sigma N2, este fue el valor del esfuerzo de corte máximo. Las coordenadas de este punto y así para la número 3, aquí de este punto y así para el ensayo número 3. Este fue el valor del esfuerzo normal y este fue el valor del esfuerzo de corte. Muy bien, se unen los puntos y esta es la mejor curva. Y es la curva de comportamiento, esfuerzo de corte máximo, esfuerzo normal. Allá en la prueba de compresión triaxial, decíamos, se proyecta la envolvente a los círculos de Moore de tal manera que intersecte el eje de las ordenadas. Aquí decimos, se proyecta la curva dada por la unión de esos puntos de tal manera que intersecte el eje de las ordenadas, y aquí intersectó en el origen. Y sabemos que el ángulo de fricción entre partículas de suelo va a estar dado por el ángulo de inclinación de la curva con respecto al eje del esfuerzo normal.
Y este ángulo va a ser el ángulo phi, aquí denotado para esta curva. Acá tenemos para la curva A el ángulo phi. Y la tangente de phi es el coeficiente de fricción entre partículas de suelo, y la tangente de phi es el cociente que resulta de dividir el esfuerzo de corte máximo entre el esfuerzo normal, el incremento en el esfuerzo de corte máximo entre el incremento en el esfuerzo normal. Muy bien, tangente, arcotangente de ese cociente es el ángulo phi, pero el coeficiente es tangente de phi, entonces, y la tangente definida así como mencionamos. Por ello, la ecuación de Coulomb aquí, porque es la caja de corte directo que utilizó Coulomb, la ecuación de resistencia al esfuerzo cortante, o para calcular el esfuerzo cortante y que rige esta curva de comportamiento, es esta que tenemos aquí. Las fuerzas de cohesión entre partículas aquí, este valor de C, es 0 porque intersecta el eje de las ordenadas aquí en el origen. Se tiene un coeficiente de fricción y por lo tanto una fuerza de fricción, sí. La componente de fricción está dada por el producto del esfuerzo normal y el coeficiente de fricción, que es un despeje del esfuerzo cortante máximo de la ecuación de la ley de fricción seca de Coulomb. Bien, entonces es la ecuación que rige el comportamiento. El esfuerzo cortante máximo depende o está en función nada más de la magnitud de una componente de fricción dada por este producto, y la componente de cohesión más la componente de cohesión no se pone, porque las fuerzas de cohesión quedamos que fueron igual a 0. Bien, eso es lo que podemos decir de esta curva de comportamiento. Ahora tomemos esta que tenemos aquí, la B. Bien, entonces, nuevamente, ¿cómo se trazó? Magnitudes del esfuerzo normal sigma N1 y su correspondiente valor de esfuerzo de corte máximo, tau max. Y también esfuerzo de corte, esfuerzo normal, sigma N2 y su correspondiente tau max. Sigma N3 y su correspondiente tau max. Aquí vemos que el comportamiento del esfuerzo de corte máximo, aun cuando se incrementó el esfuerzo normal a la superficie de contacto, suelo sobre suelo, permaneció constante. Muy bien, entonces proyectamos la unión, la línea que une los puntos, de tal manera que intersecte el eje de las ordenadas. En este punto de intersección se tiene el valor de las fuerzas de cohesión entre partículas, el valor de C. Y por eso, la ecuación de Coulomb que rige el comportamiento de esta curva, la mejor curva, es una línea recta. Es esta que tenemos aquí. El esfuerzo de corte máximo es igual a la componente de cohesión del suelo. Fuerzas de cohesión entre partículas de suelo. No hay un ángulo de inclinación de esta línea que intersecta el eje de las ordenadas, de esta línea recta. Por lo tanto, el ángulo de fricción entre la línea, o simplemente el ángulo de fricción entre partículas de suelo, que es el ángulo de la pendiente de esta línea, aquí con respecto al eje del esfuerzo normal, es igual a 0. Tiene una pendiente de 0. Una componente de fricción igual a 0, por eso C más 0 nos queda así como está aquí. Lo interesante es ver en un suelo aquí, para un suelo arcilloso, fíjense bien, esta curva es para un suelo arcilloso húmedo. No es un arcilloso seco como el de la curva de esfuerzo de corte de formación. Es un suelo arcilloso húmedo. ¿Y qué significa esto? Supongan que aquí, este círculo es, ¿se lo están viendo? Es una partícula de suelo. Y que esta partícula está rodeada por películas de agua. Y que esas películas de agua absorben
la carga normal aplicada aquí a las partículas. Acá tenemos otra, están en contacto pero rodeadas de películas de agua. Y toda la carga normal que se aplica es absorbida por la película de agua, que no permite que esta partícula tenga contacto directo con esta que está arriba, con esta que está al lado lateral, con esta que está en la parte inferior, con esta que está de este lado lateral. Bien, entonces no hay fricción entre partículas y por eso sí hay cohesión entre partículas. Sabemos que las fuerzas de cohesión entre partículas se dan en las superficies de contacto partícula-partícula. Como no tenemos un contacto directo aquí, entonces se refiere a las fuerzas de adhesión, pero se denota así como fuerzas de cohesión C. Bien, esta es la curva de comportamiento. Esto que comentamos anteriormente es el fenómeno físico que se da. Y para un suelo arcilloso, húmedo. Preguntas hasta aquí. Ahora tenemos esta curva para un suelo franco que tiene cierto contenido de humedad, pero no saturado como este suelo arcilloso. Bien, trazamos la curva de igual manera, así como lo hicimos para estas curvas. Unimos los puntos y esta fue la mejor curva. Esta recta que tenemos aquí se proyecta de tal manera que se intersecta el eje de las ordenadas. Este punto de intersección tiene como valor el valor de las fuerzas de cohesión entre partículas de suelo. Y aquí sí es un valor dado por las fuerzas de adhesión y las fuerzas de cohesión, pero predominan las fuerzas de cohesión entre partículas de suelo porque hay partículas, la mayoría de las partículas están en contacto directo, así como lo habíamos comentado, están en contacto directo. Muy bien, entonces el punto de intersección es el valor de C y la inclinación de la curva con respecto al eje de los esfuerzos normales es el ángulo de fricción entre partículas de suelo. Este ángulo definido entre el eje de la deformación unitaria, perdón, de los esfuerzos unitarios y el eje y la línea que resulta de la unión de los tres puntos que tenemos aquí es el ángulo de fricción entre partículas de suelo y está dado por phi. Se tiene un coeficiente de fricción entonces entre partículas porque hay partículas en contacto directo, y ese coeficiente de fricción es la tangente de phi. ¿Y cómo determinamos la tangente? Bien, entonces dividiendo el incremento del esfuerzo de corte entre el incremento del esfuerzo normal. El incremento del esfuerzo de corte entre el incremento del esfuerzo normal. Sí. Ya faltan 3 minutos. Muy bien, colegas, hasta aquí le vamos a dejar. La arcotangente es el ángulo phi. Les voy a pasar lista porque tengo clase enseguida y ustedes también. Hasta ahí, me recuerdan la siguiente clase, hasta ahí vamos a llegar. Muy bien, paso lista y enseguida nos retiramos. Descargo la lista y nos podemos retirar. Todavía no se descarga, colegas. Ya está descargada la lista, nos podemos retirar. Muy bien, esperen por ahí con la jefa de grupo. Le vamos a pedir de favor a Remedios que les mande el PDF de los ejercicios. Hoy se lo envío, ya tengo varios días diciendo que lo envíe y no lo he enviado, pero ahora sí ya lo voy a enviar. Muy bien, que estén bien, colegas, que les vaya muy bien en las siguientes clases. Hasta luego. Adiós. Hasta luego, Profe, igualmente. Sí, hasta luego, abandono.